Esta es una ley, en realidad, como tantas que se han dictado, como la del 2009 en materia de recurso de casación, parche, ¿no? Esos parchecitos, par- eh, reformas parciales y nunca definitivas, sobre algo que parece angustiar mucho, siempre pensado en el órgano de vértice. Esta ley tiene fundamentalmente tres contenidos, ¿no? Primero, la modificación del recurso de apelación en el sentido de la eliminación de la adhesión al recurso, que no sé por qué le han dado tanta prioridad. Y la segunda parte, que es la más sustanciosa, es la reforma de algunas disposiciones del recurso de casación, no todo. Y finalmente, algo muy importante, es la modificación de la ley orgánica, pero la reforma central está dada en el recurso de casación. Positivo o negativo, pues es un poco difícil de evaluar en caliente, apenas cuando todavía pues esto no está operativo o hasta comenzará recién a ser operativo. Para el título de la ley, el nombre de la ley es muy sintomático, ¿no? Porque dice ley que modifica el texto único ordenado del CPC y a fin de optimizar, optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la Corte Suprema de Justicia de la República y otras disposiciones. Pero la idea es fortalecer a la Corte Suprema. Yo no creo que esto se logre. Esto va a ser el gran fracaso igual que lo fue la reforma del 2009, lo cual significa que es altamente probable, si nos vamos al año pasado, en donde la sala civil era una solita, pues está más o menos igual que antes, solo que la tiene toda ahí ya, ¿no? O sea, con aproximadamente unos 6.000 recursos que ingresan a la Corte Suprema. Entonces aquí habrá que ver si esto provoca realmente esa optimización, porque la idea fundamental es reducir el número de recursos, o sea, de casos que ingresan a la Corte Suprema. Esa es la idea de todo, sobre todo si esto viene de la iniciativa de la propia Corte Suprema, lo que quiere es aligerar su trabajo para optimizar su función de órgano de vértice y cosas así. Eso, positivo o negativo, lo podremos evaluar en términos de la intención de la ley mirando los números. Esta es una idea, una vieja idea, ¿no? Que los asuntos de no mucha cuantía no ingresen al órgano de vértice, ¿no? Como si el valor del asunto fuera determinante para las funciones de recurso de casación. En España se usa como criterio. De hecho, en las últimas reformas que se han hecho se han puesto cifras siderales de euros, ¿no? Es una forma burda de tratar de limitar los recursos. Eh, pero a mí lo que más me parece jocoso es que en el proyecto que presentó la propia Corte Suprema decía, establecía como límite de cuantía el 300 URPs, pero eso era pues, una burla porque los, como esto, lo que llega a la Corte Suprema son los asuntos que arrancaron a nivel de juzgado especializado. Ningún juzgado especializado ve por debajo de 500 URPs, ¿no? Jamás. Y porque su primer tramo de cuantía, cuando el asunto tiene cuantía, es a partir de 500, ¿no? Hasta el infinito. Y de 500 a 1000 URP en esta cifra absolutamente, pues, sin, sin ninguna, es abstracta, ¿no? 500, 1000, ¿eh? Es abreviado, ¿no? Bajo la regla del procedimiento abreviado. Pero lo cierto es por encima de 500. Entonces, ya era ridículo en el proyecto elaborado por la Suprema que se pusiera como límite esto. Es que compararon, dijeron, si uno ve la exposición de motivos que acompaña la iniciativa de la Corte Suprema, lo comparaba, son
140 URPs en el caso del contencioso administrativo, en el laboral son 100 URPs, entonces, bueno, entonces pareció, debe haber parecido que 300, 300, era un montón, ¿no? Pero y yo lo digo, pero es que no saben este pequeño detalle, este pequeño detalle de dónde arranca la cuantía del juzgado especializado, pero esto mismo se ha puesto. El artículo 386, nuevo artículo 386, dice que procede el recurso de casación en los supuestos del numeral anterior, o sea, son las sentencias y autos expedidos por salas superiores, que como órgano de segundo grado ponen fin al proceso. Dice, en la sentencia de auto se discuta una pretensión mayor de 500 URPs. O sea, es como, esto no es un límite, esto es como decir todos los asuntos que ve el juzgado de primera instancia. En primera instancia, los juzgados especializados, sí, en lo civil y similares, pues serán de procederá el recurso. Esto es un falso límite, ¿no? Es un falso límite. Ahora, una aclaración sobre esto, porque se suele decir, y yo lo he visto incluso en la exposición, y se suele decir la suma gravamine. No, esto no es suma gravamine, esto es cuantía pura y cruda. O sea, el asunto, ese mismo criterio que usamos para establecer si el juez de primera instancia es competente para la cuantía, por el criterio de la cuantía, entraría en escena. O sea, es la cuantía del asunto en su primera instancia. Y no es la suma gravaminis. La suma gravaminis, como criterio de limitación para la procedencia de un recurso, es la diferencia suma gravaminis en cuanto cuantitativamente me agravia, me perjudica, ¿no? Entonces yo pedí 100, me han dado 60, mi suma gravaminis es 40. Definitivamente no es suma gravaminis. Ahora, ¿qué tanto esto habría que, para atender, esto no va a ser límite para el recurso de casación civil, porque todos los asuntos con cuantía entrarían dentro de esto, ¿no? Dentro de la fórmula, o sea, es como, es un falso límite, ¿no? No, ahí sí yo discrepo completamente. Lo otro es un falso filtro, eso de la doble conformidad, es decir, que la sentencia o el auto dice lo mismo en su parte resolutiva, ¿no? Porque la fórmula es esta, ¿no? El pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia. Estamos hablando de la parte resolutiva, ¿no? Doble conformidad en la parte resolutiva. Este es un criterio que en cierta medida resulta incompatible con el recurso de casación, ¿no? Resulta incompatible porque el recurso de casación, cosa que no se ha cambiado, tiene por finalidad, ¿no? ¿Qué tiene la finalidad? Finalidad de establecer la adecuada aplicación del derecho al caso concreto. En la fórmula del 2009 que no ha sido cambiada, por lo tanto hablando calamandrianamente, es un recurso nomofiláctico, ¿no? Nomofiláctico. Y esto poco o nada tiene que ver con la doble conformidad, que pues ese es un criterio para limitar el número de apelaciones, o sea, ¿cuándo podemos serenamente considerar que una sentencia es justa? ¿Cuál es la justicia numérica? 2 sentencias conformes, si son 2 sentencias conformes ya no se puede apelar. Ese era el criterio que sigue estando así vigente en el Código de Derecho Canónico. O sea, ahí lo tenemos plasmado de la forma más evidente, más clara, ¿no? Y también es el que se utiliza para limitar un recurso que promueve la tercera instancia, como ocurre en el Portugal, con la revista portuguesa ordinaria, y también, si no ha cambiado, no lo sé si habrá cambiado, es el criterio utilizado en Austria para la promoción de la revisión. Entonces, es
es un criterio ajeno al recurso de casación. Ahora, si lo quiere utilizar como filtro, pues es un filtro como cualquier otro y por lo tanto una arbitraria. Lo que he notado es que se han asustado mucho los jueces de las Cortes Superiores. ¡Ay, vamos a ser los jueces de última! Vamos a tener la última palabra. No sé por qué se asustan, porque siempre ha sido así. O sea, la última palabra, en la generalidad de los casos, tiene el juez de apelación. Pregúntele a los jueces de primera instancia que tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de ser los jueces últimos, por lo tanto la cosa juzgada se forma sobre lo que ellos decían, en todos los asuntos que en primera instancia lo ven los juzgados de paletrado, ¿no? Y entonces, nada que alarmarse por ese lado. Las Cortes Superiores, pues como regla son los jueces de última instancia, y son los jueces de última instancia. Y no hay nada de que quejarse por eso. Con todo reitero, esto de la doble conformidad, poco o nada tiene que ver con el recurso de casación, sino para limitar el número de instancias. En un sistema en donde para que haya cosas juzgadas se requiere doble conformidad, es decir, fue establecido originalmente para que se pudiera seguir apelando hasta que se llegara a la doble conformidad. Se ha puesto una serie de limitaciones. Una serie de limitaciones, y se ha reiterado aquello de que el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio, con lo cual yo siempre he estado en desacuerdo, ¿no? Siempre he estado en desacuerdo. ¿Por qué? Porque las Cortes Superiores abusan, las salas superiores abusan de la anulación de la sentencia o el auto de primera instancia, y sobre esto debería haberse pues justamente habilitado que tampoco tiene nada que ver con el recurso de casación, porque ahí puede estar en juego una cuestión estrictamente no procesal, que es bueno que la Corte Suprema, sería bueno que la Corte Suprema diga la suya. Pero todas estas limitaciones quedan en la nada con la previsión, que me parece correcta, correcta, del artículo 387, ¿no? Que dice excepcionalmente, que es la fórmula del Código Procesal Penal. Es procedente el recurso de casación en los casos distintos a los previstos en el artículo 386, cuando la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, que es lo que dice el Código Procesal Penal en el inciso cuarto 427, ¿no? Es transcripción literal. ¿Esto qué significa? Esto significa que que puedo yo recurrir de una en donde haya doble conformidad, dejemos el tema de la cuantía, o el pronunciamiento sea simplemente anulatorio, pero justificando por qué quiero que intervenga la Corte Suprema, ¿no? Y entonces, según lo que se haya previsto, siempre bajo la huella del recurso de casación penal, que es un recurso mucho mejor, más elaboradito, no está mal el que hayan hecho esto ya ha salido de las canteras no estaba en el proyecto de la Suprema, ha salido de las canteras de la Comisión de Justicia del Parlamento. Pues el recurrente tiene que justificar por qué debería concederse excepcionalmente, ¿no? Excepcionalmente el recurso. ¿En qué va a contribuir? ¿En qué va a contribuir? Entonces, eso prácticamente deja en la nada, ¿no? Deja en la nada todas las limitaciones. Así que no es difícil prever que no cambie nada en términos de números. Yo no creo que esté en juego ninguna cuestión de constitucionalidad en lo que atañe al recurso de casación. El recurso de casación no es un derecho constitucional. Tener acceso al recurso de casación per se, sea como sea, no es un derecho del justiciable. No es un derecho. Derecho al justiciable es tener un proceso con mínimo 2 instancias. O sea, eso es otra cosa. La posibilidad de tener acceso a otro recurso que le permita llegar a la Corte Suprema depende completamente del legislador ordinario. Del legislador ordinario.
el único candado que le pone la Constitución, digamos, al legislador ordinario, o orgánico también, porque yo sé que es el mismo, ¿no? O sea, orgánico es el propio Parlamento, es que la Corte Suprema no puede ser juez de tercera instancia. O sea, juez de tercera instancia no puede serlo. Cuando dice la Corte Suprema conoce en casación o en última instancia, en los asuntos en donde arranca la primera instancia a nivel de la propia Corte Superior, está poniendo un límite, ¿no? La Corte Suprema no puede en otros casos ser juez de instancia. En otros casos. O sea, es lo único claro, porque luego que se entienda que conocer en casación queda indeterminado. Y que, caramba, se ha modificado, ¿no? Se ha modificado, como ya lo mencioné hace un rato, el artículo 112 de la Ley Orgánica y el 144 de la Ley Orgánica. Sobre la formación de las resoluciones, el 144, ¿no? En la sala de la Corte Suprema se ha reiterado 4 votos conforme se hacen resolución, pero se ha disminuido, que es lo que funciona, siempre ha funcionado en penal, en las salas superiores 2 votos conforme se hacen resolución, ¿no? O sea, antes se necesitaba siempre 3, ¿no? Tratándose de sentencias de segunda instancia en materia constitucional, ahí sí requieren de 3. Vayan ustedes a saber por qué la diferencia. Pero estas intervenciones parciales en la ley orgánica, pues ponen en evidencia que qué cosa, ¿no? Que no se tiene idea de que hay que hacer una nueva ley orgánica, ¿no? Esto mismo, al haberse reiterado el artículo 400, cuando tenemos una sola salita civil, la permanente, la única sala, pues es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Y esto de los plenos jurisdiccionales, ¿no? Esos plenos jurisdiccionales y acuerdos plenarios, que son pues acuerdos in abstracto sobre la interpretación de X o Y figura, ya sea procesal o sustancial. No creo que sea la labor de un juez supremo, ¿no? Como juez, ¿no? Porque los jueces supremos no deberían, ¿no? Por más supremos que sean, imponer interpretaciones. Esto, en mis tiempos, hace años, se llamaban directivas, ¿no? Directivas, que se materializaban en circulares y que con la Constitución del 79 y la propia ley orgánica del Poder Judicial, pues resultan los jueces de arriba no le pueden dar directiva a los de abajo porque no están subordinados, ¿no? O sea, esto me parece una plasmación de algo que es abiertamente, esto sí es inconstitucional, ¿no? Esto es inconstitucional porque los jueces, por más que puedan apartarse, ¿no? Pero le están dando directivas en abstracto, ¿no? En abstracto. Y esa no es labor de un juez. Pero lo que debería hacerse, incluso en estos casos, es una modificación de la ley orgánica en el sentido, ¿no? En un sentido distinto, porque nosotros tenemos estas sentencias que se dictan plenarias, estos plenos casatorios que así lo llama en el proceso civil, que son emitidas por no se sabe quién, porque no es un órgano de la propia Corte Suprema. Entonces, lo mínimo que debería exigirse es que se modifique la Corte Suprema, la estructura jurisdiccional de la Corte Suprema,